El diseño gráfico surgió como disciplina independiente a mediados del siglo XX, pero para comprender mejor cuál fue el proceso que se llevó a cabo para que se conforme como lo que es hoy en día, debemos remontarnos al siglo XIII con el surgimiento del capitalismo. El capitalismo es un sistema político, social y económico en el que predomina la propiedad privada. El hombre trabaja a cambio de un salario. Este sistema se funda en Europa por Adam Smith. Gracias a las ideologías de Adam Smith y de este sistema se produce la revolución industrial a mediados del siglo XVIII. Esta se caracterizó por la creación de nuevas fuentes energéticas, por revolucionar el transporte y que el trabajo se traslade a la fábrica en vez de a los talleres. En este siglo surge un nuevo sistema denominado socialismo. Este se caracteriza porque la propiedad privada pertenece a la comunidad. La persona contribuye según su habilidad y recibe según su necesidad. Karl Marx, fundador del marxismo, denomina el socialismo como un régimen de transición al comunismo y superior al capitalismo. A mediados del siglo XIX se da la segunda revolución industrial. En esta revolución los cambios se dan de manera muy rápida. La industria pasó a ser química, siderúrgica y alimenticia, y hubo un cambio en las fuentes energéticas. A partir de las revoluciones industriales surge el modernismo, dando como resultado nuevos movimientos artísticos. Uno de estos es el impresionismo. Su temática elimina los detalles minuciosos y los colores negros y blancos, utilizando los colores primarios y los complementarios, aplicando en el lienzo pinceladas de color corta y logrando gran brillo en las pinturas. Otro movimiento fue el puntillismo. El iniciador de esta corriente fue el pintor francés Georges Seurat. Este movimiento consiste en pintar con puntos de colores yuxtapuestos utilizando los colores complementarios para potenciar la fuerza y luminosidad de los colores. El Art Nouveau, movimiento nacido en Francia, hace referencia a la intención de crear un arte nuevo, joven, libre y moderno. Las obras de este movimiento se inspiraban en la naturaleza. Se daba el uso de líneas curvas e simetría, motivos tipo exótico y la imagen femenina. También tenemos el Arts and Crafts, movimiento que se asocia sobre todo con William Morris, quien se ocupó de la recuperación de las artes y oficios medievales, oponiéndose a las nuevas formas de producción en masa. Este movimiento se caracteriza por el uso de líneas serpenteadas y asimétricas. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX aparece el postimpresionismo. En el postimpresionismo se aplican en los lienzos temas de la vida real, reflejando más emoción, utilizando colores vivos y pinceladas distinguibles. A principios del siglo XX surgen las vanguardias. La primera vanguardia se denominó fauvismo. Se origina en París en 1905. Henri Matisse fue el precursor. Se da el arte como representación de la realidad y busca expresar sentimientos por medio del color. En 1907, en segundo lugar, se presenta el cubismo. Se caracteriza por la utilización de formas geométricas y el máximo exponente fue Pablo Picasso. Un año después nace el futurismo. Abarcando todas las artes, rechazó frontalmente al pasado y a la tradición. El abstraccionismo surge en contraposición a lo figurativo. Las formas y colores abstractos ya no tienen relación con la realidad visual. Nace en 1910 en Francia con el pintor ruso Vasily Kandinsky. Se caracteriza por trabajar con un impetuoso sentido del color, impulsos líricos y desligamiento de la realidad material. Varios años después, en 1914, se da el expresionismo. Los expresionistas buscaban reflejar su mundo interior, sus sentimientos, estados anímicos y purificar su desahogo espiritual. Un artista destacado fue Kandinsky. El dadaísmo surge en 1916 en Suiza. Se basó en una actitud de desprecio frente al orden social existente. Este movimiento rechazó todos los valores sociales y estéticos, llevando a cabo métodos artísticos incomprensibles para impactar al público. Marcel Duchamp fue una figura importante. En 1917 nacen el constructivismo y el neoplasticismo. El constructivismo se originó en la Unión Soviética. Se caracterizó por sus formas lineales y planas, su composición dinámica y el importante papel del arte. El Lissitzky cumplió un papel destacado como artista. Por otro lado, el neoplasticismo surge en los Países Bajos. Se basó en la eliminación de las formas naturales y la convención del tema. Se da el uso de colores primarios, blanco y negro, y las formas geométricas abstractas. El surrealismo tuvo lugar en 1924 en Francia, con sus imágenes oníricas y la invención de nuevas técnicas creativas como el cadáver exquisito. Un artista importante fue Salvador Palí.
En los años 40, en Estados Unidos, surge el expresionismo abstracto. Esta corriente se opone al lenguaje figurativo y crea un nuevo estilo de abstracción y surrealismo. Jackson Pollock fue un artista destacado, usando su método de verte, gotear y lanzar pinturas industriales. El pop art surge como reacción ante el expresionismo abstracto, ya que lo consideraba vacío y elitista. Emerge en los 50 en Inglaterra y se consolida en Nueva York en los 60. Concentra su atención en imágenes familiares de la cultura popular. Los principales representantes fueron Andy Warhol y Richard Hamilton. Existió una organización precursora de la Bauhaus llamada Deutscher Werkbund, fundada en 1907. Esta asociación mixta de arquitectos, artistas e industriales la fundó Hermann Muthesius. Buscó integrar a Alemania en un lugar competitivo en la producción. 12 años después, la escuela Bauhaus toma algunos principios de la Deutscher Werkbund. Bauhaus fue una escuela de artesanía, arte, diseño y arquitectura fundada por Walter Gropius en Weimar, Alemania, en 1919. En 1920 se crea un curso básico sobre los principios del diseño y la naturaleza de los materiales. 3 años después se presenta la primera exposición Bauhaus. Para 1925, la escuela pierde el respaldo del gobierno y se traslada a Dessau. Allí, en 1928, Gropius deja la Bauhaus y el arquitecto Hannes Meyer se convierte en su director. 2 años más tarde, Mies van der Rohe pasa a ser el director de la escuela. Este traslada la escuela a Berlín luego de que el gobierno la disuelve en 1932. Finalmente, en 1933, Hitler cierra la Bauhaus de Berlín. Así, en 1935 se traslada a Chicago y la denominan The New Bauhaus. Con el paso del tiempo, la tecnología ha sufrido grandes cambios, los cuales se pueden clasificar en diferentes etapas. La primera fue el Fordismo, que dura desde 1910 a 1960. Se basaba en fabricar un producto masivo y en serie, con cadenas de montaje en una línea de producción realizados en grandes fábricas. El Taylorismo surge también desde 1910 hasta 1960 y se caracterizó por aumentar la productividad y dividir las tareas del proceso de producción. A partir de 1970 al 1990 se crea el toyotismo en Japón. En esta etapa los productos se crean según las necesidades y el fin de este es que se estropee, es decir, la obsolencia programada. Se crea el multioperador y el multiproducto. La etapa desde 1990 hasta la actualidad se denomina Sociedad de la Información y la Comunicación. El conocimiento es un valor social y capital. Además aparece el teletrabajo, es decir, trabajar desde casa con un ordenador. Todos estos hechos ayudaron a consolidar al diseño como lo que es hoy en día, una herramienta indispensable para cualquier actividad cotidiana y casi imperceptible a la vista del colectivo popular.